Seguimos con la deriva génica. Ya vimos cómo una forma de cómo las poblaciones se pueden dividir. Otro sería por la migración y la dispersión. Y en este punto estamos hablando de toda la biota en general. Como siempre, y lo que mejor conocemos son plantas y animales, nos vamos a enfocar un poco en ellos. Pero tengan en conciencia que hablamos de hongos, bacterias, algas, bacterias, etcétera. Protozoos también. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo. Y además vamos a retomar algo bien importante que se llama el efecto fundador, que lo vamos a ver a lo largo de esta diapositiva. Y continuamos. Entonces, ya vimos cómo se forman las islas continentales. Las islas volcánicas es totalmente diferente. Aquí en ese punto es un volcán que emerge del mar. Ya al emerger va a traer una gran parte del sustrato. Durante este punto, ese sustrato, o más bien ese suelo, más bien ese piso, está totalmente árido. Es decir, no hay vida. Y si ustedes van a las islas de Hawái, que así es donde se formaron, simplemente por cuestiones de volcanes que se elevan y comienzan a emerger estas islas. Y si ustedes llegan a ir o tienen la oportunidad de ir en algún momento de su vida, van a ver que son verdaderos paraísos. Y no estoy hablando de que sean mucho o poca diversidad que se encuentren. Simplemente hay una diversidad de biota impresionante. Poca o mucha que exista, es impresionante lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces, la vida de un volcán también es muy peculiar. Puede emerger formando una isla volcánica y a través del tiempo va a ir hundiéndose. Va a formar un guyol, pero durante todo ese proceso y todo este tiempo que se está formando, alrededor de ella se está formando un arrecife. Los arrecifes se forman por el esqueleto de diferentes grupos de organismos, ya sean crustáceos, moluscos, anélidos, etcétera. Todos estos grupos animales que podemos encontrar en los arrecifes se van formando y se va formando todo un anillo. Al formarse un anillo se reconoce como un arrecife de barrera, donde todavía encontramos un pedazo de suelo en el centro. Si ya no existe nada ahí, ahora se denomina atolón. Y es esto lo que estamos viendo. Simplemente es un arrecife en anillo, lo que le está dando el nombre de atolón. Una vez que desaparece inclusive el atolón, se recibe el nombre de monte marino. Y ese sería el desarrollo y la evolución de las islas volcánicas. Igual tenemos que tener tectónica de placas, las que hacen que se emerjan los volcanes, cómo se emergen, cómo forman, cómo salen, cómo desaparecen, cómo mueren. Y eso es como se da en la parte de los volcanes. Pero lo que a nosotros nos interesa es cómo se coloniza. Y esto podemos hablar de una dispersión que va del continente hacia las islas. Y deben de tener algo bien en claro. Mientras una isla esté más cercana al continente, va a ser más diversa. Además, la cantidad de especie y formas entre las especies son más similares conforme más cercanos se encuentran al continente. Mientras más se alejen, la forma, diversidad y cantidad de organismos va a ser menor. Y es una forma muy común ya que se está llevando a cabo una nueva colonización. Y los organismos que mejor se adapten, o más los organismos que puedan, por diferentes procesos evolutivos, se puedan quedar ahí, pues van a ser en mayor o menor medida más o menos diversos. Y eso es lo que está pasando conforme nos vamos alejando del continente. Pero no solamente pasa eso. Una vez que en las islas se ha alcanzado un desarrollo evolutivo por las diferentes especies, podemos encontrar nuevas. Y estas pueden regresar a los continentes por diferentes eventos. Por ejemplo, los huracanes pueden llevar plantas y animales de ciertas islas hacia el continente. Si vemos nuestro continente en alguna parte del océano podemos encontrar a Cuba, Puerto Rico, etcétera. Haití, estas pequeñas islas que forman o que se encuentran cerca de los continentes. Cuando llegan los huracanes de oriente a poniente, el viento va a hacer que diferentes grupos de animales, ya sean diferentes grupos de la biota, ya sean animales o sean plantas, puedan regresar a los continentes. Si
los factores bióticos y abióticos lo permiten, van a quedarse en el continente y tratar de colonizar y, e interactuar con otras especies. Y eso es lo que está pasando continuamente. Pero ¿cómo llegan? La dispersión puede ocurrir de diferentes formas. En el caso de las plantas, pueden pegarse principalmente a las semillas y en ocasiones algún elemento de las mismas se puede pegar en el pelaje de los animales o entre las plumas de las aves. Hay muchas semillas que para poder germinar necesitan pasar por el tracto digestivo de ciertos animales. Si no pasan por ello, no pueden germinar, ya que la testa, que sería la parte externa de la semilla, es tan fuerte y dura que evita la germinación de la misma. Entonces hay que quitar esa testa, hay que suavizarla y para eso es necesario el tracto digestivo de los diferentes organismos. Es decir, los jugos gástricos van a hacer que se erosione o más bien va a hacer que se ablande la testa para que pueda salir la semilla. En este punto, puede ocurrir que el animal se ingiere la semilla, el animal o el ave, el animal ingiere la semilla en el punto A y cuando llega al punto B, ahí defeca, excreta y ya está listo para que germine la semilla. Si se dan las condiciones adecuadas, se va a lograr. Ahora, supongamos que ese animal se encuentra en el continente. Por algún punto cae al agua, se lo lleva al mar, si no está muy lejos la isla, va a llegar, va a defecar y va a comenzar la germinación de la misma especie continental. Y con el tiempo puede sufrir diferentes cambios, por mutaciones obviamente. Puede ocurrir que el animal caiga al agua, se ahoga, muere, llega a la playa, se descompone, la semilla emerge y germina. Otro punto, y muy factible, es que los diferentes aves, al tener este mecanismo de vuelo, pueden moverse entre el continente y los nuevos cuerpos de tierra, en este caso hablando de islas volcánicas, y van llevando pequeños trozos de ramas, semillas, defecan, y así es como pueden llevar diferentes especies entre las islas. Otro punto bien importante es el viento. El viento tiene la capacidad de dispersar semillas. Las semillas pueden ser muy pequeñas, grandes o con ciertas estructuras para que el viento las pueda llevar por este mecanismo, por este medio a diferentes puntos del planeta. Y así pueden llegar de los continentes a las islas. De igual forma, las semillas o parte de plantas pueden pasar del continente, caen al agua, al mar, y las corrientes los van a llevar a la parte terrestre, a la parte de tierra, ya sea una isla continental o una isla volcánica. Muchos investigadores han hecho experimentos sobre la salinidad del agua, ponen semillas, los ponen tanto tiempo y, por ejemplo, a los 2 días las sacan, germinan y si germinan no es nada que las semillas pasen 10 días en el mar. Los dejan 15, 20, 30, 40, 50 días y siguen germinando las semillas. Obviamente no todas, algunas. Y entonces esta es una capacidad de cómo las semillas pueden conquistar otros ambientes aún alejados de este planeta. De la misma forma, o una forma muy similar, podemos saber cómo es que ciertos organismos, por ejemplo serpientes, pueden llegar a diferentes, o cómo llegaron las serpientes a las diferentes islas de las Galápagos. Si hacemos una historia molecular, podemos distinguir cómo todas traen sus genes del continente y cómo fueron variando a lo largo de cada una de las islas, como se puede ver en la imagen en los puntos 1, 2 y 3, cómo fue esta variación, esta especiación que está ocurriendo. Y si se fijan, estamos hablando del mar. No significa que las serpientes naden, simplemente pudo haber caído una, comenzó a moverse en el agua, por encima del agua, y comenzar a colonizar las diferentes islas. En otros casos, por ejemplo, en la imagen tenemos algunas serpientes, perdón, algunos reptiles, en este caso una lagartija, que simplemente iba a unos pequeños islotes, estos fueron cubriendo por el agua o desaparecieron por la tectónica de placas, pero comenzaron a nadar y moverse a las islas. Y en las islas especiaron de forma diferente a las que se encuentran en la parte continental, hasta llegar a un punto en que ya no se pueden juntar para seguir apareándose.
Tenemos otro tipo de factores, que serían los factores bióticos, que aquí estamos hablando sobre esas relaciones que ocurren en los organismos. Por ejemplo, los depredadores son excelentes porque tienen a sus presas. Desde este punto antropocéntrico, son excelentes porque tienen a sus presas. Pero ¿qué ocurre si la densidad poblacional de los depredadores es mayor que la de las presas? Tiende a disminuir. Y entonces vamos a tener un flujo, ya que si descienden la cantidad de depredadores, la cantidad de presas va a incrementarse porque ya no hay tantos depredadores. Y al tener muchas presas, los depredadores también van a incrementar el número poblacional. Si se pierden estas presas, van a tener menos individuos, y al tener menos individuos también vamos a tener menos cantidad de depredadores. Y entonces vamos a seguir uno a otro. Vamos a seguir uno a otro. Y así continuamente, hasta tener un flujo. Pero ¿qué ocurre si metemos una especie exótica? Y no solamente es una especie que no existía en el ambiente, sino que es un depredador. Pues entonces vamos a meter un nuevo factor para las poblaciones que esta nueva ataca, ya sea animales, ya sea plantas, no importa. ¿Y qué es lo que ocurre? Va a haber una disminución de la población. Y ahí tenemos cosas pequeñas. Puede ser una falta del recurso. Ya estuvimos en la imagen de abajo, donde vemos al lince y al ratón, y vemos esta fluctuación. Suben y bajan, y es lo que estuve platicando anteriormente, hasta encontrar el punto de equilibrio, que ya les he mencionado muchísimas veces, los equilibrios no existen en la naturaleza, sino es un continuo sub y baja, para poder establecernos en este punto. Bueno, si vemos arriba, tenemos unas cadenas y redes muy bien particulares, donde podemos reconocer ciertos organismos, consumidores primarios, secundarios, terciarios, productores primarios, descomponedores, que serían hongos y bacterias. ¿Qué ocurre si hace falta un eslabón? La cadena va a tener un desequilibrio, y al tener este desequilibrio, ciertas poblaciones van a disminuir en número, y ahí es donde va a entrar nuevamente los las derivas génicas. Como en estas poblaciones pequeñas es donde va a actuar de forma eficiente. Y no solamente eso, va a actuar de una forma tan eficiente que una población generalista puede volverse especialista. Es decir, un animal que se alimentaba de todo, en la antigüedad actualmente solo se alimenta de bambú, en el caso de los osos panda. O puede ocurrir cosa diferente. Un animal que era especialista, por falta del recurso, comienza a alimentarse de otro tipo de alimentos y se vuelve generalista. Siempre y cuando la población sea pequeña y se pueda llevar a cabo. Si es grande la población, nunca vamos a observar este tipo de comportamientos o esta forma en que se modifica la población. Lo mismo ocurre con los parásitos, llegan con sus propios hospederos, y si son generalistas, no importa el hospedero, pero si son especialistas, sí importa el hospedero, y si desaparece uno, desaparece el otro. Entonces tienen una relación extremadamente estrecha estos dos organismos. Más que una competencia, se ve como una simbiosis. Y esto nos lleva al tercer punto, o al cuarto punto, que sea el cuello de botella, que realmente es lo que estamos hablando de la deriva génica. Y aquí sí, el cuello de botella es cuando una población ha sufrido un drástico descenso en el número de miembros en algún momento, llegando en algunos casos a estar al borde de la extinción, o puede extinguirse. Si recuerdan, deriva génica es aquel momento en cómo cambian los alelos en las poblaciones, y las poblaciones deben de ser pequeñas para que pueda funcionar. Si no tenemos poblaciones pequeñas, es poco probable que se den estos aspectos. ¿Qué ocurre con los cuellos de botella? Es decir, continuamos con el mismo enunciado. Tenemos una población que por algún motivo disminuye, y al disminuir tenemos pocos individuos con genes particulares. Estos genes, al sacarlos al tenerlos en este punto que sería el cuello de la botella, tiene dos opciones: salirse o regresarse. Si se sale,
se extingue. Si se regresa, puede regresar como una especie diferente. Ese es el detalle o lo importante de los cuellos de botella. Si vemos en esta imagen, tenemos una especie, una población grande, gigante, con una gran cantidad de genes. ¿Qué ocurre si aparecen menos organismos? Si agarramos pocos organismos, comenzamos a observar cómo estos genes comienzan a cambiar de frecuencia. Por ejemplo, si vemos el gen rojo, tenemos su frecuencia es de 0.20. Si seguimos cuando baja la población es de 0.20. Pero en este punto central ha entrado a un cuello de botella, porque son pocos individuos. Si se salen, se extingue. Si se quedan, pueden regresar de una forma totalmente diferente. Y en este caso, podemos observar que su frecuencia es de 0.20 y pasa de 0.20 a 0.70. Y es más, hay ciertos caracteres que ya desaparecieron. Por ejemplo, el carácter rosa, que tenemos 0.20, 0.14, desapareció. El carácter amarillo, que tenemos de 0.20, pasó a 0.06 y desapareció. El carácter verde, tenemos de 0.20, se conserva a 0.20 y disminuye a 0.10. El carácter azul, tenemos 0.20, pasa a 0.40 y se queda en 0.20. Es decir, la nueva especie ha perdido dos caracteres. Puede ser que hablemos de carácter o puede ser que hablemos de la especie. Funciona en los dos aspectos. Ya para que se quede conservando esta idea y que quede en claro, vemos nuevamente estos organismos. Tenemos moscas de ojos verdes y rojos. Y conforme van pasando de generación en generación, el tipo de colores van disminuyendo. Si se fijan, la población prácticamente es la misma densidad y simplemente lo vemos en diferentes puntos y observamos que el color rojo se conserva. Es decir, es una población grande y el carácter se conserva. Es lo que les he estado platicando durante todo el semestre. Cómo estos caracteres, al ser tan pocos en una población gigante, se van a cubrir. Muy diferente a lo que está ocurriendo en esta otra población, donde hay un cambio de alelos. Y ya se los había explicado anteriormente. De esta misma forma, vean cómo tenemos una población de leones marinos, dorados, blancos, grises y negros. La población disminuye y solamente nos quedan 3 individuos. Estos 3 individuos se comienzan a parear y lo que ocasiona es que el cambio genético o el cambio de alelos se modifica. Donde en la población ya se perdieron 2 alelos, el gris y el negro. Y solo quedó la población dorada, blanca y una combinación de ambos caracteres. Ya no estamos hablando de la misma especie, ya estamos hablando de una especie totalmente diferente. En conclusión, todas las especies que habitan en este punto o que habitaron en este planeta, todas las especies estuvieron, están o estarán en un cuello de botella. Muchas de ellas se quedaron y son las que podemos seguir observando. Muchas de ellas simplemente se extinguieron, las que ya no estamos observando. La variabilidad genética es importante, pero no es única. Es decir, siempre nos han hablado que la variabilidad genética, es decir, la reproducción sexual, es importante para tener esa variabilidad genética y sobrevivir. Pero ¿qué ocurre con esas poblaciones donde la variabilidad genética es muy pequeña? ¿Por qué no desaparecen? Esa es otra pregunta que no nos puede responder la selección natural. Recuerden, la selección natural, la variabilidad genética debe de ser importante para la sobrevivencia. Pero ¿qué ocurre con estas formas que no tienen reproducción sexual, sino simplemente asexual? Y este es un punto que necesito lo piensen para poderlo discutir para la siguiente sesión presencial. Bueno, en este punto sería todo para la deriva génica. Son 2 videos. Saludos. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye.